Buenos días, bendiciones infinitas. El día de hoy vamos a hacer una sesión de lectura. Recordemos que la literatura mística relacionada con el desarrollo personal a la luz de la ciencia espiritual es muy vasta, es muy vasta. Entonces estos espacios son para poder colectivizar el acceso a estas enseñanzas tan maravillosas, tan esclarecedoras frente al propósito de la vida humana, el propósito de nuestro tiempo aquí. Recordemos que el tránsito es demasiado fugaz, ¿sí? Un parpadeo más y ya estamos yéndonos. Gurú Rinpoche Padmasambhava tiene una frase maravillosa y es: tu vida pasará como un relámpago. Tu vida pasará como un relámpago. Entonces, toda esta sabiduría que encontramos en estos textos nos ayuda muchísimo a poder tener una visión clara, ¿sí? Una visión eh, menos perturbada, menos empañada de la vida y su propósito. Entonces, vamos a lo que vamos. Vamos a empezar esta sesión de lectura. Para las personas que se conectan por primera vez, si hay personas que se conectan por primera vez, este es un espacio donde leemos en voz alta y luego disertamos sobre lo que se ha leído. ¿Listo? Disfrutar mediante la renunciación. Recordemos que el libro que estamos abordando es Vedanta, Voz de Libertad de Swami Vivekananda. Hay maldad en el mundo. Renuncia al mundo. Tal es la gran enseñanza y sin duda la mejor enseñanza. Renuncia al mundo. La enseñanza hasta este momento va a hacerse comentario. Hasta lo que hemos leído en este momento es muy interesante porque se podría prestar para muchas interpretaciones y muchas malas interpretaciones. Entonces es una tesis una tesis inicial fascinante que vamos a explorar a continuación. Dice: no puede haber otra opinión con respecto a que para entender la verdad, cada uno de nosotros tiene que renunciar al error. No puede haber otra opinión con respecto a que para obtener la bondad se debe renunciar a la maldad. No puede haber otra opinión con respecto a que para tener vida se debe dejar la muerte. Y, sin embargo, ¿qué nos queda si esta teoría significa el renunciar a la vida de los sentidos, la vida como la conocemos? ¿Y qué qué otra cosa queremos significar por vida? Si renunciamos a ella, ¿qué nos queda? Entenderemos esto mejor cuando más adelante lleguemos a las porciones más filosóficas de Vedanta. Pero por el momento, les ruego que se establezcan en la idea de que solo en Vedanta encontramos una solución racional al problema. Aquí meramente puedo presentarles lo que Vedanta, aquí meramente puedo presentarles lo que Vedanta pretende enseñar, y eso es la deificación del mundo. Recordemos que Vedanta es una filosofía muy antigua. Vedanta significa ver, o sea, son enseñanzas que fueron eh, legadas a la humanidad por grandes sabios hace cientos de miles de años. Vedanta en realidad no denuncia al mundo. El ideal de renunciación en ninguna parte alcanza la altura que logra en las enseñanzas de Vedanta. Pero, al mismo tiempo, esta no aconseja un árido suicidio. Realmente quiere decir la deificación del mundo, renunciando al mundo como lo pensamos, cómo aparece ante nosotros y conociendo lo que éste realmente es. Divísenlo
El mundo es solo Dios. Al comienzo de uno de los Upanishads más antiguos leemos, abro comillas, cualquier cosa que exista en este universo es para ser cubierta con el Señor. Cierro comillas. Debemos cubrir todo con el Señor mismo, no con una falsa nota de optimismo, no cegando nuestros ojos a la maldad, sino porque realmente vemos a Dios en todo. Así es como debemos renunciar al mundo. Y cuando el mundo es renunciado, ¿qué queda? Dios. ¿Qué significa esto? Puedes tener a tu esposa. No significa que tengas que abandonarla, sino que tienes que ver a Dios en ella. Renuncia a tus hijos. ¿Qué significa eso? ¿Dejarlos tirados en alguna puerta con algunos brutos, como algunos brutos hacen en todos los países? Por supuesto que no. Eso es diabólico. No es religión. Aquí recordemos, cuando dice que no es religión, él está aludiendo a religión en su acepción más pura, religare, volver a la unión, volver a ser uno con el infinito, ¿ok? No habla del dogma. Significa, ve a Dios en tus hijos. Lo mismo con todo. En la vida como en la muerte, en la felicidad como en la miseria, el Señor está igualmente presente. El mundo entero está lleno con el Señor. Abre tus ojos y entérate. Esto es lo que Vedanta enseña. Renuncia al mundo que has conjeturado, porque tus conjeturas estuvieron basadas en una experiencia muy parcial, en un razonamiento muy pobre, en tu propia debilidad. El mundo que hemos visto por tanto tiempo, el mundo al cual nos enganchamos por tanto tiempo, es un mundo falso de nuestra propia creación. Renuncia a eso. Abre tus ojos y verás que como tal ese mundo nunca existió. Fue un sueño maya. Lo que existe es Dios mismo, es Dios el que está en el niño, en la esposa, en el marido, es Dios el que está en lo bueno y en lo malo. Dios está en el pecado y en el pecador, Dios está en la vida y en la muerte. Una aseveración tremenda, por cierto. Sin embargo, este es el tema que Vedanta quiere demostrar, enseñar y predicar. ¿Quién disfruta de la situación? ¿Quién disfruta de la situación? ¿El vendedor o el comprador? El vendedor está muy ocupado con sus cuentas, calculando la ganancia que va a obtener de la situación. Su mente está llena de eso. Está mirando el martillo y siguiendo las ofertas. Trata de estar atento a cuán rápidamente suben las ofertas. Solo el hombre que fue allí sin intención de comprar o vender disfruta de la escena. Él observa la escena y la disfruta. Del mismo modo, este mundo todo es un cuadro. Cuando los deseos se han desvanecido, el hombre disfrutará del mundo. Entonces finalizará esa compraventa y esas tontas ideas de posesión.
El oferente y el comprador habrán desaparecido. Este mundo permanecerá como un cuadro, una bella pintura. Nunca antes leí una concepción más hermosa de Dios que esta, abro comillas. Él es el gran poeta, el antiguo poeta. El mundo entero es su poema, que surge en versos, rimas y ritmos, escrito en infinita dicha. Cierro comillas. Cuando hayamos renunciado a los deseos, entonces podremos leer y disfrutar de este universo de Dios. Entonces todo se deificará. Los rincones y las esquinas, los callejones y lugares ensombrecidos, lo que pensamos que no era santo, todo será deificado. Todos ellos revelarán su naturaleza real y nosotros sonreiremos y pensaremos que todo ese llorar y quejarnos ha sido solo un juego de niños y que nosotros estuvimos observándolo desde un lado. Vedanta dice, actúa. Primero nos aconseja cómo actuar renunciando al mundo aparente e ilusorio. ¿Qué significa eso? Viendo a Dios en todas partes. Actúa de esa manera. Desea vivir cientos de años. Puedes tener todos los deseos que quieras. Solo deifícalos. Conviértelos en el cielo. Concibe el deseo de vivir una vida larga, de amabilidad, de felicidad, de actividad en esta tierra. Así, trabajando, descubrirás la salida. No hay otra manera. Bueno, y hasta aquí la lectura en voz alta. Una lectura realmente fascinante, hermosa. No me canso de halagar este texto cada vez que se lee en voz alta. Se leen en voz alta estas palabras de este gran maestro, Swami Vivekananda. Andrea, por favor, puede activarte tu micrófono para que nos aportes. Claro, Cuéntanos. muy buenos días con todos, buenos días. Yo tengo una pregunta, una inquietud. O sea, excelente toda la lectura del día de hoy y es a donde debemos llegar y trabajando interiormente bastante, ¿no? Para poder ver a Dios en todo, que esa sería la máxima de una perfección. Ahora, cuando yo he planteado este tema así con gente en cualquier lado como tema de conversación hace unos años atrás, decían, ¿cómo puede ser posible que uno pueda ver a Dios en esa persona que causa maldad? O en tal persona que no logra mejorar su carácter, o en tal persona que es chismosa, o la otra persona que es problemática. Y me hacían ese cuestionamiento, ¿no? Porque dentro de lo que era la religión también se mencionaba esto, encontrar a Dios en todo. Entonces, esa es lo que ahora me trae a colación también, ¿no? O sea, sí realmente es grandioso encontrarle a Dios en todo lo bonito, en todo lo bueno, pero si una persona que te hace la vida de cuadro siempre, que no cambia, ¿cómo visualizar a Dios ahí? ¿Cuál sería el contexto de esa parte? Muchas gracias. Bueno, Andrea, muchas gracias. Bueno, lo primero es entender que todas estas enseñanzas y todos estos objetivos a lograr que se esbozan y que se plantean en esta lectura que hemos hecho hoy, en las lecturas de muchos textos, deben estar respaldadas por un proceso que es guiado y orientado por un maestro, una persona que puede dar las prácticas y las pautas
para poder lograr esos objetivos. Entonces, esto es lo que propone Vedanta. Este es el objetivo de Vedanta. Ahora, para llegar allí hay que vivir procesos. Recordemos, voy a traer a colación el mismo texto que aquí lo dice, ¿no? Dice, por acá dice, aquí está, aquí está. Dice así. Ya, miren qué interesante. Dice, al comienzo de uno de los Upanishads más antiguos leemos, cualquier cosa que exista en este universo es para ser cubierta con el Señor. Debemos cubrir todo con el Señor mismo, no, y aquí está lo que quería mostrarles, no con una falsa nota de optimismo, no cegando nuestros ojos a la maldad, sino porque realmente vemos a Dios en todo. Entonces, cuando habla de ese realmente es porque hemos logrado y hemos alcanzado una purificación de la mente. Porque todo nuestro sistema nervioso y nuestros canales energéticos han sido purificados. ¿Y cuáles son las señales de que esto está purificado? En nuestra mente no surgen juicios de la manera desmedida en la que surgen habitualmente. Entonces, lo primero que hacer cuando una persona es una persona villana, es una persona malvada. Lo primero es no cegarnos al hecho de que hay maldad allí, ¿no? Sino que no hay juicios sobre esa maldad aparente. No hay juicios de ningún tipo. Ahora, para que puedan no haber juicios, pues hay que vivir un proceso de entrenamiento bastante arduo, constante, para poder alcanzar ese estado de no juicios en nuestra mente. No juicios, no juicios. Entonces, cuando no hay juicios, hay espaciosidad. Y de esa espaciosidad se puede observar la realidad. Ahora dice acá, realmente, sino porque realmente vemos a Dios. Entonces, no es un tema simplemente discursivo, donde decimos Dios es todo, Dios está aquí, Dios está allá. No, realmente se ve a Dios, se ve al hacedor de todo, haciendo todo, siendo lo hecho incluso. Se ve a Dios. Es una experiencia real, no es una experiencia imaginada, no es una experiencia de fe, no es una experiencia relacionada con un tipo de creencia. No, 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 no. Es una experiencia real, real. Entonces es muy interesante porque Vedanta hace una invitación. Incluso miren lo que dice aquí, Swami Vivekananda, dice, divísenlo. O sea, véanlo. Es decir, anterior a ello, o sea, previo a ello, purifiquemos nuestra mente, purifiquemos los sentidos, practiquemos meditación, seamos juiciosos con nuestras rutinas meditativas, de contemplación, con nuestras rutinas de estudio, con la vida misma, con las lecciones de la vida. Practiquemos la enseñanza propuesta para que se puedan alcanzar esos estados de realización interna. Se puedan alcanzar esos estados de realización interna. Para alcanzar esa inocencia, y desde la inocencia se puede empezar a ver a Dios en todo. Por acá comenta Silena, renunciar a lo material para ver la verdad de todo. Ahora, vamos a volver al texto. Es que el texto tiene unas claves muy interesantes. Dice, puedes tener a tu esposa. No significa que tengas que abandonarla, sino que tienes que ver a Dios en ella. Entonces, Silena dice renunciar a lo material, es decir, que tú ves más allá de la materia y tu proyección mental sobre lo que ella es. Esas son dos barreras que hay que superar, pero la primera barrera que hay que superar es la proyección de ella. Generalmente nosotros no nos relacionamos con las personas, no lo hacemos, nos relacionamos
con la proyección que de ellas hacemos. Con la proyección que de ellas hacemos, nuestra proyección de ellas. Porque lo que es la persona en sí, probablemente no nos guste, no nos guste. Y es ahí cuando se prueba que se nos dificulta mucho el poder aceptar a la otra persona, el poder respetarla, ¿sí? Poder respetar a la otra persona, considerar a la otra persona en su naturaleza, en su estado, en su nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es aferrarnos, apegarnos, amar nuestra proyección en ella. Es un juego de egocentrismo muy tremendo. ¿Mm? Entonces, lo primero que hay que hacer es renunciar, ¿sí? Esa es la renuncia. Yo renuncio a mi proyección. ¿Cómo puedo yo renunciar a mi proyección de la otra persona? Renuncio a esa proyección, ¿sí? Y entonces empieza a surgir el respeto hacia la otra persona, hacia cómo es, hacia su estado de conciencia, ¿sí? Y pueden surgir muchas otras cosas más, ¿no? La bondad, la compasión, la sabiduría, la verdadera inteligencia. ¿Mm? Sigamos leyendo el comentario de Silena. Porque cada uno vive su proceso. No hay malo ni bueno. Qué hermosa y significativa lectura. Así es. Así es. Vamos a ver qué otro apartado de aquí podemos analizar, que me parece una lectura muy interesante. Y miren, y es muy interesante cómo empieza la lectura, ¿no? Que dice, hay maldad en el mundo, renuncia al mundo. Tal es la gran enseñanza y sin duda la mejor enseñanza. Renuncia al mundo. Si nos quedásemos solamente ahí, uy, ¿para cuántas malas interpretaciones se daría esto? ¿No? Y Swami Vivekananda nos dice más adelante, nos ejemplifica, renuncia a tus hijos, entonces yo los voy a abandonar, ¿sí? Y muchas veces esa es la dinámica que se lleva cuando se habla de espiritualidad, ¿no? Entonces, renuncio al dinero, que es una muy frecuente. Entonces, no perseguir el dinero porque el dinero es malo, porque no somos capaces de ver también a Dios en el dinero, a Dios actuando en el dinero. En un foro pasado, una estudiante preguntaba, bueno, yo llevo a cabo mis terapias de psicología espiritual, pero luego cobro y tengo como algo, siento algo cuando cobro por ser psicóloga espiritual. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántas proyecciones hay ahí tuyas acerca de lo que es el dinero, derivadas de tus creencias limitantes, eh, inoculadas en la infancia? ¿Y a cuántas de esas a cuántas de esas debemos renunciar? Esa parte es muy interesante. Ujú. Cuando los deseos se hayan desvanecido, el hombre disfrutará el mundo. Entonces finalizará esa compraventa y esas tontas ideas de posesión. Cuando se logra la purificación de la mente, se logran purificar los canales sutiles, por donde, recuerden que esto es un proceso de elevación de la conciencia, elevación y expansión de la conciencia, entonces estamos hablando literalmente de que hay una energía que tiene que elevarse y expandirse en nuestro sistema psicofísico, ¿no? Se tiene que elevar. Entonces, se tiene que pasar por muchas pruebas, muchas misiones que giran en torno al hecho de poder renunciar al sentido del yo como mi existencia real. Entonces, por ejemplo, todas las ideas de posesión empiezan a desbaratarse y es ahí cuando la vida nos empieza a poner lecciones. Entonces, perdemos esto que parecía que era de nosotros, se va. ¿Sí? Entonces yo, estoy en un proceso espiritual, pero cuando eso se va, Dios mío, yo entro en una crisis brutal, empiezo a juzgar al otro porque me lo quitó, porque se fue. Entonces, lo que no entendemos es que la vida nos está dando las lecciones y las oportunidades para elevar y expandir nuestro nivel de conciencia, darnos cuenta de verdades más profundas, ¿sí? Entonces dice acá, y el oferente y el comprador ahora han desaparecido. Este mundo permanecerá como un cuadro, una bella pintura. Entonces, desde ese nivel de conciencia superior y más expandido, nos podemos dar cuenta cuando se ha trascendido esa pequeña idea del yo que posee y el yo que es, nos podemos dar cuenta que solo hay un hacedor,
Solo hay un hacedor, pero como lo decíamos previamente, porque podemos ver que solo hay un hacedor, solo hay una conciencia actuando, ¿sí? Aparentemente yo tomo decisiones, aparentemente yo tomo decisiones, aparentemente soy yo el dueño de mis decisiones, lo que escojo y elijo para mi vida, pero solo hay un hacedor. Es que es muy interesante el tema, es muy profundo y descolocador. Siento que estos tipos de temas nos descolocan, nos descolocan. Pero esa descolocación nos lleva a un punto muy interesante, muy crucial y magno, y es el Bhakti Yoga. Porque cuando nos damos cuenta de eso, solo queda una cosa, y es rendición. La renuncia está muy ligada y muy vinculada a la rendición. Nos rendimos, nos rendimos. No significa esto que nos convertimos en pasivos, que no hacemos, no actuamos, sino que todo se lo damos al dueño de todo, ¿sí? Todo lo damos en ofrenda, nos ofrendamos nuestra vida a Dios o como lo queramos llamar, le ofrendamos nuestra vida al único, a lo único que es. Entonces todas nuestras acciones van a estar, número uno, inundadas de mucha atención plena, plena concentración, ¿sí? Y no llegarán las nubes de la distracción, del estrés, sino que habrá una plena atención que luego se traducirá en un excelente servicio a los demás. Y entre todo esto, el hilo conductor es el amor, la devoción. Entonces, por un lado, ¿cómo podemos seleccionar el lado de la evolución? A través del amor, solo a través del amor, solo a través de la rendición, solo a través de la visión clara, solo a través del apaciguamiento de nuestros deseos, que es lo que dice aquí. Pero por el otro lado, cuando escogemos el camino de la posesión, perdón, el camino de la involución, cuando estamos sumamente entregados a esa eh, confusión enorme de pensar que, que lo único que existe o la fuente de todo es esa pequeña identidad egoica, esa ridícula, como lo decíamos en una de las clases pasadas, esa ridícula identidad egoica, ridícula, que es explicado desde la mecánica cuántica, que es el 0,0001% de la realidad. ¿Mm? En el camino encuentra uno maestros que me hacen trabajar mi paciencia, tolerancia, ver con ojos de amor, respeto. ¿Sí? Ahora, recordemos que todo este tema de la paciencia y la tolerancia hacia los demás, en realidad es una paciencia y una tolerancia hacia tu propia proyección de los demás. No es hacia con la otra persona, sino es en, ¿sí? Es en cómo tú asumes que esa persona se debería comportar o cómo no se debería comportar. Entonces también claro, hay paciencia y tolerancia en los demás, pero tiene mucho que ver con tus propias ideas. Hablar de la maldad y renunciar al mundo material, pero las situaciones justas e injustas que se presentan, ahí está el tema. No hay nadie justo en realidad. Todo es justo. O sea, ¿cómo tú le vas a decir al universo? Universo, eres injusto. ¿Qué tipo de inteligencia tenemos nosotros para comprender cómo opera el universo? ¿Por qué el león se come a la vaca? Claro, la vaca sufre, pero tengamos en cuenta que esto es un mundo de sufrimiento. Lo dice Swami Vivekananda en este texto hacia el final. Dice, solamente dice, concibe el deseo de vivir una larga vida de amabilidad. Amabilidad. Amabilidad viene de amor, ¿sí? De felicidad y de actividad, o sea, de karma yoga, de acción constante al servicio a los demás. En esta tierra, así, trabajando, descubrirás la salida, la iluminación, la salida. No hay otra manera. Entonces, mientras estemos aquí, estamos en este ciclo samsárico.
Estamos en el ciclo samsárico y esa es la naturaleza de este mundo. ¿Y por qué estamos en este mundo? Bueno, por correspondencia kármica, porque es nuestra misión, porque es nuestro sendero, porque es nuestro viaje. Ahora, Santiana, Espinos, Carol, hola, ¿cómo estás, hermano? Qué bueno que estés en esta sesión de lectura. Y dice Ruth, esta visión de ver a Dios en todo permite que activemos la compasión. Claro, por supuesto. Digamos que hay una primera fase devocional en respecto a esta idea de ver a Dios en todo, que nos invita a cultivar una mayor expansión, ¿sí? Una visión un poquito más expandida, más serena, menos reactiva frente a los demás, lo que hacen, no dejan de hacer. Entonces, la idea es poder sumarnos a la práctica que es muy positiva, ¿sí? A la práctica hasta que se llegue a la realización de esa práctica y sea algo natural y espontáneo, sea natural. Te voy a dar la palabra, Silena, por favor, para que nos, eh, nos aportes, ¿ok? Bueno, justo lo escribí en el chat. Em, si decidimos venir como humanos, sabiendo que este mundo o este plano es un plano de bajo nivel, se podría decir así, ¿no? Que es de bajo nivel eh, álmico, corremos un riesgo de perdernos en este mundo. Cada uno es un pedacito de universo y eso es lo que debemos despertar. Aceptar, ¿no? De aceptar a cada uno en su universo, en su mundo y ver a Dios. Pero, ¿qué tal si yo no hubiera despertado y no estaría acá? Me hubiera perdido. Han venido muchos grandes maestros que también se han perdido. Eh, en realidad es un riesgo venir a este plano, sí, o evoluciono o involuciono. Quisiera saber qué pasa. Para mí la conciencia es sinónimo de alma. Entonces, si evoluciono, ¿qué pasa con mi alma? ¿Me voy a un nivel más bajo? ¿Hay un nivel más bajo que este? ¿A dónde Ok. se va mi alma? ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se purifica? Dejando este cuerpo, este estuche, eh, este, esta máquina, este avatar que es mi cuerpo físico, al que agradezco todos los días que está sano y está muy bendecido y que opté por ser femenina, por ser mujer, ¿no? Eso que quiero entender, ¿no? Gracias. Ok. Bueno, querida Silena, primero aclarar varias cosas. ¿Listo? Cuando tú dices que nosotros decidimos venir, los únicos que deciden son los seres despiertos, las almas despiertas, los seres iluminados, ¿sí? Incluso, y hay distintos niveles de iluminación. Por ejemplo, hay maestros que dicen, bueno, voy a reencarnar en tal lugar, mis padres van a ser tales padres, y efectivamente cuando sus discípulos van y buscan en la casa, entonces ahí efectivamente está el maestro, llevan a cabo un trabajo para que él recuerde sus vidas pasadas, entonces es un alma despierta, ellos son los que deciden, nosotros no decidimos, nosotros nacemos aquí por efectos de ley, por efectos de ley, es decir, si nosotros nacemos aquí y este es un mundo oscuro, es porque nuestro nivel de conciencia corresponde a este aquí, y aquí este es el abono, aquí encontramos el abono suficiente para seguir evolucionando, seguir madurando y seguir elevándonos o involucionar. ¿Sí? Tenemos las dos opciones, recuerden. ¿Eh? No es solamente que siempre estamos en una tendencia natural hacia la evolución, sino que más bien la tendencia natural es hacia la involución, porque la naturaleza de los instintos es muy fuerte, de las bajas pasiones es muy fuerte. ¿Y dónde está la lucha? Sí, lo fácil es dejarme llevar, ¿sí? Y me hundo, ¿sí? ¿Va? Lo difícil es la tarea del guerrero, el viaje del héroe, ¿sí? El viaje del héroe. Las grandes ganancias valen, lo que vale la pena merece el esfuerzo, o más bien necesita el esfuerzo, necesita el sacrificio, necesita la lucha, ¿va?
Entonces, lo primero, aclarar eso. Lo segundo, conciencia no es sinónimo de alma, ¿ok? Pero cuando hablamos de niveles de conciencia, hablamos de el mundo de los fenómenos, porque a cada nivel de conciencia le corresponde cierto tipo de experiencias a nivel fenoménico. Entonces, el mundo de los fenómenos es el mundo de la relatividad, es el mundo de la impermanencia, es el mundo de las leyes de la materia. Entonces, esa es la conciencia, ¿bien? El alma es distinto. El alma es de naturaleza absoluta. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar del reino de la conciencia o el reino de la mente al reino espiritual. Al reino espiritual. Y sí, Silena, existen dimensiones inferiores. O sea, tanto aquí, es que es muy interesante porque aquí nomás, aquí ¿cuántos hay conectados en este momento? A ver, aquí hay 15 personas. Cada persona vive en un estado de conciencia y tiene unas condiciones de vida en la materia correspondientes a su nivel de conciencia. En la materia, ¿sí? En la materia, ¿va? Distintos. Solamente acá, en este plano físico. Cuando desencarnamos, sucede igual. Si nosotros, por ejemplo, desencarnamos, ¿sí? Y nuestro estado de conciencia en el tiempo que estuvimos aquí, en esta materia, correspondía más a las bajas pasiones, a los instintos, pues estamos más cerca del polo animal. Es que es muy interesante porque la estadía aquí en esta materia física, en el cuerpo humano, es es como una especie de transbordador, es como una terminal de transportes, ¿sí? Que se puede convertir una gran, obviamente es una gran colegio espiritual, pero también puede ser un terminal de transporte. Yo siempre vengo aquí y voy a lo que me corresponde, ¿sí? Entonces, si yo estoy en las bajas pasiones, en los bajos instintos, en mí no se expresa la bondad, no se expresa la generosidad, pues voy a la naturaleza, es perfecta, la naturaleza es una computadora que lo pone a cada uno en su lugar. Hay una frase como dicen por ahí, a cada payaso lo pone en su circo, a cada rey en su trono, a cada payaso en su circo. O sea, cada uno lo que le corresponde y todo es muy natural. Ahora recordemos, la forma humana es la superior. Nosotros estamos en la cima. O sea, de toda la creación estamos en este momento estamos en la cima. El tema es que estamos en la cima para despegar de la cima a la estrella de la iluminación, hacia la estrella de la iluminación, al firmamento de la iluminación, o para caer rodando por esa montaña hasta donde me pare algún bejuco, algún palo, alguna roca y allá que yo aplastado, espichurrado. ¿Sí? Esto es un tema delicado como tú lo dices y ahí coincido totalmente y coinciden los maestros con lo que estás diciendo. Es la vida todo el tiempo es como caminar por el filo de una navaja, dice Guru Nanak. Por el filo de una navaja. Es un riesgo constante, ¿sí? Tenemos que estar todo el tiempo, vigilad y orad, dice Jesucristo. Vigilad y orad, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Entonces sí, aquí hay que caminar con pies de plomo, firmes, centrados. Es muy interesante la ciencia espiritual. Encontrando con las enseñanzas para evolucionar todo el tiempo, en la vicisitud, aquí, allá. Como les decía en la clase anterior, en este momento tengo la oportunidad de decirle a esta persona cuántos pares son tres moscas y ponerla en su sitio y decirle esto y hacerle esto. Y bueno, me retengo. Me doy cuenta de toda esta naturaleza animal, de posesión, de egoísmo, de egotismo, de egotismo despiadado, me doy cuenta de todo eso y digo, wow, mira toda esta naturaleza diabólica que hay aquí en ese momento. Bueno, vamos a hacerle contrapeso con una práctica, ¿sí? Una práctica, entonces la práctica de intentar o trabajar por empatizar con la otra persona, ¿no? De atención plena, simplemente relajarse, por ejemplo. Uy, relajarse sí que es una práctica maravillosa. Solamente aprender a relajarse frente al estrés, la preocupación, relajarse. Solamente, por ejemplo, la práctica de hacer lo que hay que hacer, aunque me cueste hacerlo, aunque me duela hacerlo, aunque implique un sacrificio, aunque implique el cansancio, hacerlo y hacerlo y hacer. Eso es una práctica increíble, una práctica brutal, de las prácticas más supremas que existen.
¿sí? Donde renuncio a la comodidad y me pongo en la incomodidad de comprender, en la incomodidad de ser paciente, en la incomodidad de respetar, en la incomodidad de dar aquello que me es tan valioso y que está a lo que estoy tan apegado, en la incomodidad de dejar que la otra persona se desarrolle libremente, la incomodidad de no juzgar al otro, la incomodidad de no empezar una pelea, la incomodidad de yo callarme todo esto que siento, ¿sí? La incomodidad de reconocer que soy una persona muy madura emocionalmente, que soy un berrinchudo, que soy una berrinchuda. La incomodidad de darme cuenta que soy una persona prepotente, que soy una persona narcisista. La incomodidad de darme cuenta que soy una persona desagradable para los demás. Ser agradable, por ejemplo, es un gran servicio a la humanidad, es un gran servicio al prójimo. Ser agradable, ¿sí? Desde los hábitos de aseo hasta la forma en la que hablo, hablar de manera suave, dulces, respetando, ¿sí? La incomodidad de tener que ser silencioso, callado, tranquilo, ¿sí? Bueno, es una práctica tremenda, muy buena. La lectura que hemos hecho el día de hoy, yo me tengo que desconectar ya, pero les agradezco muchísimo su conexión. Bendiciones infinitas, nos vemos entonces en la próxima clase. Cuídense mucho.